Creo que en la presidencia española tenemos que ser claros y liderar este debate, la armonización fiscal en Europa. No podemos consentir una Europa sin armonización fiscal, con paraísos fiscales y permitiendo el dumping social y fiscal entre los Estados miembros. Esta es la tarea de España. No solo critiquemos a Ferrovial, actuemos contra Ferrovial. Actuemos contra las malas prácticas de Ferrovial. Felicitar a Yolanda Díaz de que efectivamente se planteen propuestas que son discutibles y que en todo caso nosotros desde el Jacobino hemos defendido desde el principio. Una unión de libre circulación de capitales y de mercancías, una unión monetaria con los desequilibrios que generó esa unión monetaria, sin una unión fiscal y presupuestaria que corrija esos desequilibrios y que establezca transferencias entre estados, es insostenible o genera enormes tensiones entre estados y una subalternidad de algunos estados y competencia fiscal a ultranza entre estados y también entre regiones. Lógicamente hay que armonizar fiscalmente la Unión Europea. Lo que desde el Jacobino le diríamos a la señora Yolanda Díaz es que deberían ser mínimamente coherentes y que no se puede criticar en Irlanda o en Países Bajos o en Luxemburgo lo que luego se defiende dentro de casa, lo que luego se defiende dentro de España. Porque Sumar, su plataforma política y el gobierno al que pertenece, ha defendido y defiende a ultranza continuar con dos regímenes fiscales especiales como son los de las haciendas forales, los del País Vasco y Navarra. Y esto no es una cuestión de focalización o de obcecarnos en un tema concreto, es una cuestión de una mínima coherencia que es exigible si queremos ser creíbles. Y si queremos dar una batalla por la armonización fiscal europea en cuanto al impuesto de sociedades, por ejemplo, que es absolutamente necesario porque es absolutamente impresentable la deslocalización productiva de grandes empresas, la utilización de instrumentos que la Unión Europea permite para la optimización fiscal, que es tanto como utilizar una palabra educada para legalizar la elusión o directamente el fraude fiscal, desviar dinero a paraísos fiscales en sentido estricto y otros que aunque no lo sean en sentido estricto, lo son de facto. Claro que hay que hacerlo y claro que hay que dar esa batalla y claro que había que haberla dado mucho antes porque el Acta Única y Maastricht no tuvieron sentido o tuvieron todo el sentido del mundo en un sentido neoliberal, pero no tenían posibilidades de conectar con una unión verdaderamente social si no llevaban una unión fiscal que no se quiso por puro dogmatismo de mercado. Pero eso no se puede sostener con ninguna credibilidad si uno defiende la deslocalización y el dumping interno dentro de España. Esta izquierda oficial, esta presunta izquierda oficial, tendría que empezar a analizar por qué les parece bien en Bilbao, en San Sebastián o en Pamplona lo que les parece mal en Holanda o en Irlanda. Es que no es creíble, es que no es sostenible, porque estos procesos de dumping dentro de España no los vemos solo en la Comunidad de Madrid, que por supuesto también, y por eso nosotros desde el Jacobino hemos criticado abiertamente la descentralización fiscal competitiva que destroza la solidaridad interterritorial, que destroza la redistribución, que destroza la igualdad entre españoles. Pero no es creíble hacerlo con Madrid y no hacerlo con dos regímenes fiscales, ahora precisamente que se ha aprobado en el Congreso el nuevo cálculo opaco del cupo y esa bilateralidad que, según nos dicen, es que emana de la Constitución y de un pacto constitucional que parece que es una ley sagrada. Hombre, la Constitución habrá que respetarla, pero también se podrá criticar y se podrá cambiar y se podrá proponer un cambio, sobre todo cuando del bien común se trata, cuando de la igualdad se trata, ahí deberían estar las izquierdas. No a veces, no guadiánicamente, no cuando nos interesa, no contra Madrid, pero no contra País Vasco y Navarra, porque esto no va en contra de nadie, sino va precisamente a favor de la redistribución y eso sí, en contra de los privilegios de los poderosos, de los privilegiados, sean de clase o territoriales, que son exactamente, por cierto, los mismos. Claro que hay que criticar el escándalo terrible
de las deslocalizaciones y de la competencia fiscal entre estados que defienden nuestros fundamentalistas de mercado, nuestros patriotas de pandereta que defienden la existencia de paraísos fiscales, las deslocalizaciones, la competencia fiscal, la inexistencia de una unión fiscal y presupuestaria dentro de Europa que hace que esa libre circulación de capitales vaya aparejada con desequilibrios sociales enormes y gravísimos. Pero para ser creíble en la crítica, señora vicepresidenta del Gobierno, lo que hay que hacer es hacer esa misma crítica dentro de España. Y tiene usted que decírselo a sus socios que defienden más descentralización competitiva, más confederalismo, menos redistribución, más desigualdad. Eso es lo que ustedes defienden dentro de España, dentro del Estado. Déjense ya de cuentos y de complejos y de historias sobre una España franquista donde parece ser que la redistribución está bien menos cuando cantamos el comodín de los derechos históricos o de los territorios forales. Parece que cuando nos sale la vena carlistona, entonces la redistribución deja de estar bien y somos un poquito menos socialistas o incluso nada socialistas, porque parece, eso sí, que el carlismo es el elemento indiscutible para que las izquierdas puedan ser en España izquierdas. Y algunos estamos hace mucho tiempo cansados de esa patraña, porque el carlismo es una rémora reaccionaria que había que haber barrido en la revolución liberal decimonónica española, barrido. Y la historia no es fuente suprema de derechos, ni en un sentido ni en otro. La historia está repleta de batallas, de sangres, de injusticias, de distorsiones, de arbitrariedades. Fue una y podía haber sido otra. No es fuente de derechos en una comunidad política, que esto es lo que es España, o debería ser, no una comunidad étnica, ni una comunidad de destino, ni una comunidad de identidades, ni de tribalismos, ni de plurinacionalidades, sino una comunidad política de iguales y de ciudadanos, no de tribus o de pueblos irredemptos. Y si usted quiere dar esa batalla en Europa, la vamos a dar juntos y le vamos a apoyar y les vamos a apoyar, pero apoyar sin dobleces, absolutamente, les vamos a animar, porque obviamente lo dijeron economistas como Juan Francisco Martín Seco, que es, como saben, un economista de cabecera para el jacobino y referente de la mejor izquierda de este país, que no podía funcionar la unión monetaria ni la unión de libre circulación de capitales, que no podía funcionar si no tenía detrás el respaldo de una unión fiscal y presupuestaria que el norte de Europa no quería conformar, porque lo que se trataba era de conformar una unión no unión, es decir, un espacio de libre circulación de capitales, pero suficientemente asimétrico y desequilibrado para que no hubiera redistribución. Pero para criticar eso no solo tiene que haber una correlación de fuerzas, sino tiene que haber una coherencia y ustedes no pueden ir a Europa a defender eso cuando dentro de España tienen un sistema de descentralización absoluta. Por cierto, no solo en el País Vasco y Navarra, sino en todas las comunidades autónomas, también de régimen común, donde tienen transferidos el impuesto de patrimonio, señores. Y ustedes están planteando un impuesto a las grandes fortunas que puede ser precisamente inconstitucional porque invade competencias autonómicas. ¿No se lo ha explicado el señor Piketty, que también lo explica? Léanlo, entérense. La descentralización, por mucho que para ustedes sea un becerro de oro, una vaca sagrada intocable, es una política que allana al neoliberalismo el terreno para degradar los servicios públicos compitiendo fiscalmente a la baja. Entérense de una vez por todas y dejen de contarnos cuentos sobre las esencias reaccionarias o las esencias progresistas. Esto no va de esencias, va de derechos, señora mía. Va de derechos. Entérense de una vez por todas. Esto va de derechos y va de redistribución. Y va de un modelo diferente al modelo neoliberal y al modelo fundamentalista de mercado de cargarse cualquier conato de progresividad. Y para eso hay que hacer una reforma fiscal progresiva en serio, como se lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo, desde el jacobino, por ejemplo, reconfigurando el IRPF, esto ya son palabras mayores, en un impuesto no dual que separe las rentas del capital de las del trabajo, sino un impuesto general. Y para eso hay que ser ambicioso, un poquito más ambicioso de lo que son ustedes en el gobierno, que no plantean nada de esto. Y también hay que tener un impuesto de sucesiones y donaciones común en todo el Estado, con un mínimo exento compartido, y un impuesto de patrimonio
que no hay que cambiar el nombre, sino que hay que hacer es recuperar la capacidad normativa estatal. Y para hacer eso, ustedes lo que tienen que hacer es darse cuenta de que es el Estado central el que tiene que tener esas competencias de fiscalidad, porque si lo tienen las unidades administrativas descentralizadas, lo que termina ocurriendo es que se van cargando los impuestos, como está ocurriendo con el de patrimonio, con el de sucesiones y donaciones e incluso con el IRPF, con el dantesco espectáculo de la competencia en el tramo autonómico del mismo por parte de las comunidades autónomas. Esto lo tienen escrito sus presuntos economistas de cabecera. Léanlos, háganles caso, enfréntense a sus fantasmas, a sus alianzas, a sus tacticismos, a sus complejos y a sus hipocresías. Enfréntense de una vez por todas a todos ellos. Si usted quiere cultivar la agenda redistributiva y la agenda social, nos tendrá al lado aplaudiéndola, pidiendo el voto para usted o para quien sea. Claro que sí. Si esto no va de personas, no va de fulanismo, no va de que se aparten ustedes para ponernos nosotros, va de justicia, va de una causa de progreso, va de una causa de redistribución. Tenemos una derecha echada al monte contándonos idioteces sobre un gobierno que en materia fiscal está a la derecha de la UCD de Adolfo Suárez, diciendo que está en contra de la libre empresa y que ataca a los empresarios. Todo eso son tonterías. Ataca a los empresarios nominalmente, porque en las políticas programáticas y en las políticas sustantivas no llegan ustedes, vamos, de socioliberales no pasan. Pero entérense de una vez por todas que si ustedes quieren dar la batalla contra la desarmonización fiscal, contra la competencia fiscal, contra los paraísos fiscales, hay que hacerla primero en casa, porque si no se van a reír de ustedes y no les van a tomar en serio. Es que tenemos unos sistemas anómalos absolutamente, descentralizados, asimétricos, confederales, que son inviables para la redistribución. Entérense ya de una vez por todas y sean coherentes y defiendan en casa lo que defienden fuera y fuera lo que defienden en casa. En fin, si ustedes tienen unos criterios de justicia extrapolables más allá del código postal y del terruño y de la tribu, porque da la sensación de que a veces a ustedes les puede más la tribu, el terruño, la metafísica de los pueblos, los derechos históricos y todas esas patrañas que la redistribución en serio. Y la redistribución no entiende de apellidos, ni entiende de linajes, ni de cuentos, ni de foralidad, ni de carlistas, ni de cosas parecidas. La redistribución tiene que ir por encima y más allá de todo eso. Todo eso hay que barrerlo. Eso que pertenezca a la mística de las mitologías y de las tergiversaciones de la historia. En el presente, igualdad y una comunidad política de iguales. Y si se quiere una unión fiscal europea, que es necesario y tienen ustedes razón, hay que garantizar que la unión fiscal de un Estado no se descomponga, porque a ustedes les venga muy bien descomponerla, porque curiosamente aquí la unión fiscal parece que es reaccionaria. No es serio, no es creíble, no se lo cree nadie, no convencen ustedes a nadie, porque es una contradicción tan flagrante que ni siquiera ustedes, que tienen cierta experiencia, pueden cabalgar esa contradicción.